Buen día, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué grato es volver a encontrarnos por este medio y mayor aún, es grato que el Señor esté en medio de nosotros. La palabra dice, te recuerdo que donde están dos o más reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, allí se encuentra Él. Y nosotros estamos reunidos precisamente en el nombre del Señor, porque hay buenas nuevas para todos nosotros. El Señor ha determinado caminos que nos van a conducir a que podamos desarrollar la vida que Él quiere que nosotros desarrollemos aquí en esta tierra. La tierra será como es, pero nosotros somos los que tenemos que cambiar y tenemos que, ¿qué te digo? Tenemos que estar siempre extendiéndonos hacia la meta de ese supremo llamamiento que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Yo te invito para que podamos unirnos en oración en este momento. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, que abra nuestro entendimiento, que el Espíritu de Dios nos revele y que sea su palabra allí formando nuestro carácter, lo que necesitamos. Padre bueno, gracias te damos en este día, en esta hora, por tu misericordia, por tu bondad, por estar con nosotros. Gracias porque estás aquí, Señor. Lo podemos sentir. Tú estás a nuestro lado como ese poderoso gigante, cuidándonos, Señor. Cuando nosotros escuchamos, Señor, en tu palabra, que tú eres nuestro Padre, la palabra Padre significa aquel que cuida el futuro. Y nosotros formamos parte, Señor, de ese futuro, contigo, mi Señor. Gracias te damos porque podemos, tus hijos, hoy, reunirnos para inclinar nuestro oído a tu voz, para inclinar nuestro oído, Señor, a tu palabra, para que podamos hoy fortalecernos y llenarnos de sabiduría y conocimiento, para que podamos caminar, Señor, esa milla extra que tenemos que caminar todos aquí en este lugar. En tus manos queremos colocarnos, Señor, y te pedimos, Señor, que tu palabra fluya y que llegue hasta el último rincón de la tierra. Porque, Señor, nosotros sabemos que para ti no hay nada imposible. En tus manos descansamos y gracias te damos por esta oportunidad que tenemos. Gracias, Jesús, y unánimes, juntos, en tu nombre, Señor, decimos amén. Amén y amén. Qué bueno es poder reunirnos y tener la alegría de saber que Dios está a nuestro lado como un poderoso gigante. Y cuando la palabra dice eso, lo que está diciendo es que tenemos que tener la confianza de que Dios nos está cuidando. La verdad, en este mundo hay muchas cosas que pasan, y muchas cosas que pasan y nos afectan. Y como nos afectan, hacen que nuestras emociones a veces se desborden. A veces llegan a ser incontenibles y simplemente pueden provocar en nosotros situaciones difíciles que no permiten que podamos llevar la vida que Dios quiere que nosotros como hijos llevemos. Hoy vamos a comenzar una nueva miniserie que lleva por título Lo que debemos superar. Este título nos está indicando que hay cosas que nosotros tenemos que superar, que tenemos que poder resolver dentro de nosotros. Hay una constante aquí en la tierra para todos los cristianos, y es que cada día tenemos que ir nosotros perfeccionando nuestra conducta a través de caminar con Cristo. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Cada día aprendemos más, cada día tenemos que superar muchas cosas que han estado dentro de nosotros, y a veces tenemos, como te digo, corremos el peligro de que hay cosas que salen de manera automática y nosotros no las tenemos como si eso fuera malo, y simplemente redundamos en lo mismo. Dios quiere que nosotros podamos tener la perspectiva del cambio. Somos imperfectos, y como somos imperfectos, entonces nosotros tenemos que esforzarnos junto con Él, de la mano de Él, a través del Espíritu Santo, de poder ser cambiados, moldeados y transformados en las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso vamos a mirar algunas cosas que tenemos que aprender a superar, por ejemplo, como la depresión,
por ejemplo como el miedo, por ejemplo como la tristeza, por ejemplo como la ira, que son emociones que llevamos dentro, pero si no sabemos controlarnos y manejarlo, simplemente ellas se van a imponer y vamos a tener graves consecuencias. En el día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la culpa. El título de esta predicación es La tortura de la culpa. Creo que usted se ha sentido culpable alguna vez. Yo creo que todos nosotros nos hemos sentido culpables en algún momento. Y nos hemos sentido culpables porque hemos cometido algo que reconocemos que es malo. O simplemente nos sentimos culpables porque hemos podido hacer algo y no lo hemos hecho. O tal vez nos sentimos culpables incluso por la conducta de otras personas, por cosas que pasan a nuestro lado, y entonces nosotros tomamos esa culpabilidad y eso hace que nos sintamos terrible, que nos sintamos muy mal y que no perdemos como la esperanza de que las cosas puedan cambiar. Y todo esto nos apesadumbra y está dentro de nosotros. La verdad es que en la condición en que estamos, siempre nuestras emociones van a querer primar por encima de la racionalidad y del espíritu. Siempre las emociones van a querer desbordarse. A veces nos hemos nosotros, como te digo, sorprendido diciendo algo que no debíamos. Y tal vez causamos un dolor en alguien, pero no fue intencional, simplemente salió. Y eso es lo que nos está demostrando, es que a veces hay cosas en nosotros que tenemos que estar muy atentos, muy alerta y que tenemos que trabajar en ello. Por eso, la intención, son unas 4 prédicas que vamos a tener sobre este aspecto, es que entendamos que tenemos que superar aquello que nos ha superado. Aquellas cosas que debemos tener control, porque nosotros vivimos para agradar a Dios. Nosotros no lo hacemos para agradar al mundo. Nosotros hacemos las cosas para poder agradar a Dios, porque nosotros dependemos de Él y somos de Él, de tal manera que queremos agradar a nuestro Padre. Esto es como una especie de un tributo, es una especie de poder reconocer que verdaderamente necesitamos atornillar algunas cosas, ajustar algunas cosas en nuestra vida para poder presentarnos delante de Él un poco más digno de lo que somos. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 32, del 1 al 11. Todo ese Salmo 32 nos está hablando de una experiencia que tuvo un hombre que fue conforme al corazón de Dios. Ahora, yo quiero que tú lo veas de la manera en que está aquí determinado por Dios. Este es un salmo de David, es un masquil. Y esto, cuando dice la palabra masquil, lo que quiere decir es que es una enseñanza. Es algo que es para enseñarnos. Si bien los salmos eran canciones que se cantaban, esta canción se convierte en una enseñanza para nosotros. Nos está mostrando un aspecto de nuestra vida. Creo que todos nosotros en algún momento nos hemos sentido culpables. Mira lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y encubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, dice la palabra del Señor. Porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debo andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío,
Mas el que espera en el Señor le rodeará la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amado, ¿viste la palabra de Dios? Creo que nosotros conocemos lo que sentía este hombre llamado conforme el corazón de Dios, no porque fuera un hombre perfecto, sino que era un hombre que reconoció que verdaderamente necesitaba a Dios. Y sobre todo reconoció su naturaleza. Él estaba angustiado por lo que había hecho. Se había acercado a la mujer ajena de Betsabé y había defraudado ese hogar. Había mandado a su esposo a la guerra, que lo pusieran allí al frente para que fuera asesinado. Y luego él se quedó con ella. Y lógicamente dentro de él comenzaron a moverse esos remordimientos por todo aquello que él había hecho. Lo que te quiero decir es que Dios ha colocado en nosotros un sensor. Un sensor para poder mostrarnos aquellas cosas que no están bien, aquellas cosas que nosotros hacemos y simplemente nos está señalando que aquello no es lo correcto. Y es precisamente la conciencia. Dios ha colocado una conciencia en nosotros para que podamos darnos cuenta y detenernos en aquellas situaciones en que nosotros estamos infringiendo la ley de Dios. Ahora, cuando nosotros infringimos la ley de Dios en lo mismo y en lo mismo llega un momento en que nosotros sabemos que esa conciencia se cauteriza, esa conciencia se adormece y simplemente nosotros le damos aceptación a las cosas que hacemos independientemente que no sean las mejores. Por eso Dios quiere que nosotros podamos estar atentos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué decido lo que decido? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué le doy cabida a aquello que se mueve en mí? Ahora yo quiero que tú comprendas lo siguiente. Nosotros estamos, así no nos guste, en una batalla espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Hay un enemigo, Satanás, y la palabra dice, lo señala directamente, es el acusador de los hermanos. Es el que acusa a las personas. ¿Y de qué manera los está acusando? Bueno, él los acusa a través de lanzar ideas a tu cabeza, a través de colocar ideas en tu mente. Lo que la palabra dice, el apóstol Pablo dijo que eran dardos de fuego del enemigo. A veces se te ocurren cosas, ideas, situaciones y las tienes dentro de tu cabeza y terminan estas ideas conduciendo tu conducta, afirmando tu camino y terminas haciendo aquello que tú no quieres hacer. Y precisamente porque somos dominados por nuestras emociones. Las emociones no racionalizan. Las emociones simplemente estallan, simplemente explotan, simplemente se dan. Porque son precisamente unos estados emocionales que impactan y que tomamos decisiones a veces sin darnos cuenta. Si nosotros sabemos que estamos en una condición de libre albedrío, lo que tenemos que tener nosotros con mayor claridad y muy claridad es el dominio sobre esas decisiones. Y para poder tener el dominio de esas decisiones nosotros tenemos que mirar qué es lo que realmente está rigiéndonos a nosotros para que podamos nosotros reaccionar como lo hemos hecho. Mira el caso de David. Estaba lleno de lascivia. Esa vez él se quedó en casa porque no quería ir a lo que tenía que cumplir con sus compromisos. Y se quedó allí. Y miró inadecuadamente a una persona. Le gustó, le atrajo su cuerpo. E hizo todo lo que él tenía que hacer para poder apropiarse de aquello que había surgido en su corazón como un deseo. Y a pesar de que aquello no era bueno y él lo sabía, simplemente él usó su condición de rey. Si yo soy el rey, yo hago lo que yo quiera. A veces nosotros pensamos así, sin decirnos de esa manera. Somos el rey de nuestra vida y entonces nosotros hacemos las cosas como nos dé la gana. Pero si miramos bien, en verdad nosotros no somos nuestros. Nosotros somos del Señor. Ahora yo quiero que tú recuerdes cuando el aspecto de la creación en el Génesis. El Señor ordenó a la tierra que diera árboles, al mar que diera peces, a los cielos que diera aves. Pero cuando se trató de crearlos a nosotros, Él se miró a sí mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que caminar justamente buscando esa semejanza. Cristo vino a la tierra precisamente a mostrarnos cómo debe ser el comportamiento del hombre. Y estuvo delante de ellos. Fíjate que le dijo que la verdad los haría libres. Estaban atados mentalmente. Sin embargo, ¿ellos qué dijeron? Dijeron que ellos eran libres, que ellos no eran esclavos de nadie. Entonces el Señor les dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y ustedes quieren matarme. Ahora fíjate cómo hay cosas en nuestra mente que nos dominan. Todos ellos fueron dominados por la ira que tenían dentro de ellos. Cuando nosotros somos dominados por esas emociones terribles que no logramos controlar, ocurren cosas desastrosas. Por eso tenemos que mirarnos, porque en el fondo la culpa a nosotros termina dominándonos. Te voy a contar una historia de un niño que tenía una onda y le gustaba disparar a bajar las frutas, a los árboles, a las cosas, y se la pasaba de esa manera y se divertía. Él tenía una hermanita y vivían con la abuelita. Un día estaba lanzando piedras y vio al pato de la abuela que se asomaba en aquel momento. Él apuntó y le pegó al pato en la cabeza con tal mala suerte que el pato se murió. Entonces él se aterrorizó por lo que había hecho. Entonces cogió el pato y lo escondió, le echó una cantidad de leña encima y entró a la casa como si nada. Cuando estaban allí sentados, que iban a almorzar, la abuelita, una vez que terminaron, le dijo a su hermanita que tomara los platos y ella los fuera a lavar. Entonces ella le dijo, María, hazme el favor, toma los platos y te toca a ti lavarlos. Entonces María dijo, yo no los voy a lavar hoy porque mi hermanito Juan dijo que él quería lavar los platos. Y mientras decía esto se le acercó a él y le dijo al oído, yo sé lo que pasó con el pato. Inmediatamente él se sintió intimidado y entonces fue a lavar los platos. Y esa escena se repitió durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo ella estuvo chantajeando a su hermano porque ella sabía lo que había hecho. Y él tenía esa culpabilidad en su corazón. Hasta que llegó un momento en que no pudo más y simplemente se acercó a su abuela y le contó lo que había pasado. La abuela le dijo, estaba esperando que me lo dijeras desde el mismo momento en que lo hiciste, porque yo estaba viendo desde la ventana lo que había pasado y permitiste que tu hermana usara de ti. ¿Sabes? A veces pasa con nosotros exactamente igual. Esto nos parece una historia infantil, pero a veces somos chantajeados. A veces la culpabilidad hace que nosotros guardemos ciertas cosas porque no queremos que nadie lo sepa. Nos avergüenza, nos sentimos mal y simplemente no resolvemos el asunto. Y Dios quiere que nosotros miremos precisamente a las soluciones. Y nosotros tenemos precisamente la solución en Él. Y Él quiere que podamos enfrentar las cosas como somos. Lo que tenemos que entender nosotros claramente es que somos personas imperfectas. Nadie es perfecto aquí en la tierra. Nosotros necesitamos de la ayuda de Dios. Todos hemos nacido con una condición tal que es necesaria que nosotros comencemos a pedirle a Dios que nos ayude a poder superar las cosas que salen de nosotros. Y ese sentimiento de culpa, cuando lo manejamos, cuando lo mantenemos en nosotros, hace que se retrasen todas las cosas que Dios tiene programadas para nosotros. Nos sentimos mal, sentimos que no podemos de ninguna manera, y ahí está precisamente el enemigo. Él va a estar allí dispuesto con sus dardos de fuego para ti, porque Él quiere justamente eso, robarte, matarte, y quiere sacarte del asunto. ¿Cómo lo hace? Bueno, Él comienza a lanzarte esas ideas, comienzas a recordar lo que hiciste, comienzas a sentirte mal por lo que hiciste, comienzas a vivir en eso y llega un momento
que tu mente no te da para hacer otra cosa y comienzas a pensar que eres una persona que eres una bueno para nada, que no sirves para hacer nada, que solamente has estado aquí en esta tierra para poder cometer errores y errores. Y te olvidas de lo que Dios quiere que tú recuerdes. Por eso es que al enemigo le resulta muy fácil poder controlar la sociedad que nos rodea. Es fácil, porque está permanentemente bombardeándoles. Está diciéndole: qué bueno lo que hiciste, qué bien lo que hiciste, mira lo que hiciste. Te estás liberando, eres una persona que está viviendo la vida, hay que vivirla. Hay cosas así semejantes que hacen que nosotros olvidemos que debemos estar nosotros mirando hacia lo que Dios ha determinado cómo nosotros debemos vivir. Y Dios quiere que tú lo entiendas. Dios quiere que yo lo entienda. Dios quiere que todos nosotros lo entendamos. Los sentimientos de culpa son destructivos y son nocivos. Entonces tenemos que buscar la manera de poder resolver esto. Entonces, creo que llegamos al punto tal en que tenemos que preguntarnos en esta mañana: ¿qué hacemos cuando nosotros nos sentimos culpables? ¿Qué es lo que debemos hacer? Hemos estado viendo lo que David hizo. Vimos lo que David reconoció, entendió, comprendió, que había un Dios maravilloso, que era un Dios que nos podía entender a nosotros, que era un Dios que tiene la mano extendida, un Dios que nos conoce, un Dios que sabe en la condición en que nosotros estamos. Lo primero que tenemos entonces que tener en cuenta para poder resolver las cuestiones de nuestras culpabilidades, de esos sentimientos de culpa, es tener la visión correcta de Dios. ¿Sabes? Hay muchas personas que ven a Dios como un verdugo, muchas personas ven a Dios como un duro vigilante, como aquel Dios que está deseoso de poder castigarnos, de vengar toda afrenta, que quiere destruirnos de alguna manera. Y entonces estamos viendo a ese Dios como ese Dios vigilante, ese Dios que siempre está como que señalándonos para criticarnos la manera como estamos viviendo. Y esa es una visión completamente errática, una visión errada de lo que verdaderamente es Dios. Cuando nosotros miramos verdaderamente a Dios, tenemos que entender lo que hizo el salmista. Él se dio cuenta que Dios es amor y comprende nuestra naturaleza caída. ¿Sabes? Él no nos va a pedir algo que nosotros no tengamos. Tenlo la absoluta seguridad que no te va a pedir algo que tú no tienes. Ahora, quiero que tú entiendas lo que te estoy diciendo. Dios es amor y comprende nuestra naturaleza caída, pero eso no quiere decir de que Dios apoye el pecado. Nosotros sabemos que el pecado tiene consecuencias nefastas. Si nosotros nos equivocamos, va a haber una consecuencia. De cada decisión que tú tomes, se va a derivar una consecuencia, bien sea buena o bien sea mala. Pero el Señor, como Padre, Él no está buscando a nosotros cortarnos la cabeza porque nos hemos equivocado. Si esa fuera la intención, ya nos hubiese desaparecido desde mucho tiempo. Pero lo que Él quiere es que tú aprendas realmente a desarrollar confianza en Dios. Yo no me estoy equivocando adrede, no me equivoco a propósito. Pero si me equivoco, entonces yo tengo abogado delante de Dios, que es Jesucristo. Ahora, yo tengo a un Dios que me ama, un Dios que me escucha, un Dios que me entiende, un Dios que camina conmigo, un Dios que me está formando, porque yo debo entender que la naturaleza de Dios es precisamente construirnos. Dios está construyéndonos. Nosotros no podemos ser arquitectos de nuestra propia vida. Dios está construyéndonos y necesitamos nosotros que Él nos construya. Es algo así como que ahí está Él dispuesto a construirnos, pero nosotros tenemos la potestad de poder decirle: constrúyenos, o simplemente déjanos como estamos. Y es ahí donde nosotros tenemos que perfilar verdaderamente quién es el Señor, quién es Dios para nosotros. Es un Dios que nos creó por amor. Si Él no hubiese querido crearte y crearme y crearnos, lo hubiera hecho. Sencillo, no los hubiera hecho y punto. Hubiera hecho otra cosa o a alguien distinto de otra manera. Pero Dios nos ama de tal manera
que entregó a su Hijo por todos nosotros para que pueda caber en nuestra mente que Él nos ama y que independientemente de cualquier error que podamos cometer, Él está dispuesto a enseñarnos, Él está dispuesto a levantarnos, Él está dispuesto a seguir amándonos, Él está dispuesto, no, como te digo, a apartarnos de un lado, sino que está dispuesto a construirnos, porque el trabajo de Dios justamente es ese. Él se ocupa de construir la vida de los hombres. Por eso, ¿qué te digo? Él quiere que tú entiendas esto. Tal vez la pregunta que puede surgir en este momento es, bueno, si Dios es tan bueno y todo esto y lo demás, entonces, ¿por qué nosotros sentimos culpa dentro de nosotros? Si tenemos ese Dios que sabemos, ¿por qué nos sentimos tan mal con esos remordimientos que nos hacen perder el sueño? Es sencillo. Dios ha colocado en nosotros una conciencia ética para que ella incida en la decisión que debemos tomar. Digámoslo de esta manera, ese sentimiento de culpa se tiene que convertir en un factor positivo para nuestras vidas. Cuando usted se sienta culpable de algo, de alguna conducta suya, aquello lo que le está diciendo es que usted necesita tomar una decisión que cambie su comportamiento. Y eso es lo que Dios quiere que usted entienda. Cuando nosotros nos sentimos culpables, aquella culpabilidad positiva nos está diciendo que aquella situación en la cual hemos caído no debe volver a repetirse. Tenemos que ser conscientes, si usted quiere cambiar, usted tiene que aceptar que es aquello que usted tiene que cambiar. Nadie cambia simplemente porque sí. Dios no usa varas mágicas. Dios nos dio entendimiento, razonamiento, para que podamos mirarnos y poder entender que hay cosas en nosotros que deben ser mutadas, que deben ser cambiadas, transformadas. Y entonces tenemos que acudir al Señor. Tengo un sentido de culpabilidad, no hice lo que tenía que hacer. Yo le voy a pedir al Señor que me enseñe para poder hacer aquello que Él desea que yo haga. Por eso Dios permitió que podamos tener estos sentimientos de culpa. Él quiere moldearnos, quiere cambiarnos, pero Él desea que tú lo comprendas. A veces nosotros queremos que Dios nos cambie, pero Él quiere que tú entiendas. A veces hacemos una oración tan generalizada: Señor, cámbiame todos los pecados y debilidades que yo tengo. Él quiere que tú te des cuenta, que introspectes en tu vida, que te mires a ti mismo. ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué te gusta aquello tanto? ¿Por qué tienes tanta debilidad en aquello si sabes que aquello no es correcto? Ese sentido de culpa es el que va, digamos, a detonar el deseo de poder pedirle a Dios que comience a cambiar tu vida. Dicho de otra manera, Dios quiere que tú te apresures junto con Él de los cambios que tú entiendes debes tener. En segundo lugar, ¿qué debemos tener nosotros en cuenta? Creo que una de las cosas que debemos tener claro es el mensaje de la gracia de Dios en nuestro corazón. Una de las cosas que nos afecta a toda la humanidad es que siempre estamos mirando a nuestros méritos. Entonces pensamos que la salvación, el perdón de pecados y todas estas cosas obedecen sencillamente a tener una vida meritoria. Y creo que no hemos entendido el asunto. Dios no maneja la meritocracia. Dios sabe quiénes somos y cómo somos. Y somos criaturas caídas. Lamentablemente nosotros permitimos que algunas ideas estén, digamos, calando en nosotros, y de alguna manera esas ideas hacen que nosotros presumamos que somos mejores, que somos buenos, y realmente no hay uno solo bueno. Bueno solamente es Dios. Por eso es necesario que nosotros entendamos esa doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia es que Dios tomó, oye bien, una decisión para poder resolver el problema del pecado aquí en la tierra. El problema de nuestros errores aquí en la tierra. Y la manera en que Él lo hizo era que
aquello demandaba un juicio, aquello demandaba un culpable. Tal vez de pronto tú te has podido preguntar en algún momento, ¿por qué razón yo tuve que heredar el pecado de Adán? Si Adán pecó, que Adán sufriera las consecuencias de su pecado. Realmente aquello nos está diciendo que eso fue como una especie de una plaga. Invadió completamente la tierra. De tal manera que a partir de aquel momento, lo que se le dijo a nuestros primeros padres, ocurrió: ciertamente morirán. Era una muerte espiritual, no una muerte física. Todos nosotros nacemos con una muerte espiritual. Nosotros simplemente tenemos una naturaleza carnal, una naturaleza que obedece a los deseos que hay dentro de nosotros. Y los deseos dentro de nosotros son inclinados a hacer el mal y no el bien. Son inclinados a hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Total, que sería injusto de parte de Dios poder juzgar que nosotros hagamos ciertas cosas y que nos llenen de culpabilidades y que podamos estar arrastrándonos aquí en la tierra porque no tenemos la condición o la capacidad de poder cambiar aquello. Dios envió a su Hijo, o Dios se hizo hombre y vino a vivir dentro de los hombres, pero sin pecado, dice, tenía la condición perfecta, estaba lleno del Espíritu de Dios y comenzó a predicar aquí la palabra. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entraba por un lado y salía por el otro porque entendía lo que había en la condición del hombre. El hombre estaba muerto. A nosotros nos encantan las religiones, porque las religiones son las invenciones del hombre. Hacemos las cosas a nuestra manera, nos gusta a nuestra manera. Entonces, era necesario que aquella culpabilidad de la humanidad pudiera resolverse. El apóstol Pablo dijo: si el pecado entró por uno, también entonces la salvación entrará por uno. Y es precisamente que Dios asumió el reto, la culpabilidad, y aceptó todo aquello, y se sacrificó Jesucristo para darnos a todos el perdón de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser salvos por la gracia de Dios. En eso consiste la gracia de Dios. En eso consiste, ¿qué te digo? Esa verdad maravillosa que nosotros tenemos. Un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama, un Dios que dio la vida por nosotros para que pudiéramos recuperar la vida que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces, en medio de situaciones de culpabilidades, tenemos que recordar la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido de salvarnos. No se trata de que yo tenga mérito, no se trata de que yo sea de mejor apellido, no se trata porque yo tengo riqueza, no se trata porque yo he ido, estudiado demasiado. No se trata de nada de eso. Se trata de que Dios, en su infinita bondad y misericordia, ha extendido un indulto para todo aquel que crea en Jesucristo sea salvo y reciba precisamente ese perdón que viene a través de la gracia de Dios. Por eso es importante en tu vida, a diario, que nosotros recordemos la doctrina de la gracia de Dios. Si Dios murió por mí, es porque debo ser muy importante para Él. Si usted da la vida por alguien o por algo, tiene que ser alguien o algo muy importante para que usted pueda entregar su vida. Y creo que eso es precisamente lo que el Señor está direccionando a que pueda entender nuestra mente. Tenemos realmente nosotros un valor muy especial para Dios. Pero si no tenemos en cuenta todo esto, todo lo que ha acontecido, lo que Dios ha hecho para poder liberarnos del pecado y liberarnos de la culpa, entonces vamos a seguir siendo iguales. Le hemos dado la espalda a Dios porque queremos vivir a nuestra manera, porque hemos pensado que no hay forma de que podamos ajustar las cosas sino a través de lo que nosotros acordemos. Si usted mira, por ejemplo, una historia universal, usted se va a dar cuenta que el denominador común son las guerras, hombres matando hombres. Y si usted escudriña más, siempre sobre
la tierra ha habido violencia, destrucción, crimen, muerte, violaciones, hambrunas y todas estas cosas producto del pecado. ¿Sabe qué es lo más triste? Que todavía seguimos cayendo e incurriendo en lo mismo y de manera peor. Lo que quiere decir es que hay muchas conciencias cauterizadas. Ya no hay sentimientos de culpa en muchas personas, pero nosotros, como cristianos que tenemos la sensibilidad del Espíritu, el Espíritu de Dios nos rederguye de aquellas cosas de pecado, de justicia y de juicio. Hace que nosotros veamos aquellas situaciones que tenemos que enmendar, que tenemos que cambiar, y recordamos justamente que Cristo murió en la cruz por todos nuestros pecados, que tenemos que acudir a Él. Entonces tengo claro esa doctrina maravillosa de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos envuelve y entonces podemos nosotros comenzar a depender de Él, porque la gracia de Dios depende de Dios y no de nosotros. No se trata de lo que yo piense, de lo que yo crea, sino se trata de que depende totalmente de Él. La gracia no depende sino de Dios, y comprender la gracia de Dios cambia automáticamente nuestra conducta. Estamos hablando cómo podemos nosotros resolver el asunto de la culpabilidad. Cuando aceptamos la gracia de Dios, aceptamos el perdón de Dios, lo mismo que pasó con David. David se dio cuenta que tenía un Dios que lo amaba, un Dios que lo había acompañado ante aquel enfrentamiento con aquel gigante Goliat. Era un Dios que no se apuraba por castigar al hombre. Era un Dios que estaba dispuesto a ayudar al hombre porque conocía su naturaleza. Es más, mira lo que él decía. Cuando estaba en su gemir y en su dolor, cuando tenía ese sentimiento de culpabilidad, se enfermaba, le dolían hasta los huesos. ¿Qué es lo que pasa hoy con la gente? Hay mucha gente, y esto lo dicen los médicos, son enfermedades psicológicas, dicen. Sienten que son dolores, que no se sienten bien, sin ánimo, decaídos, tantas cosas. Y muchas veces esto es el producto precisamente de la culpabilidad que tenemos dentro. Dios está extendiendo la mano y está diciendo, acuérdate de la gracia. Ven a mí cargado y abatido que yo te haré descansar. Yo te voy a dar descanso para tu alma. Y a veces estamos tan cansados en nuestra alma que terminamos enfermos. Dios quiere que mires a la gracia de Él. Tienes que aprender a vivir en la salvación. Y lo más importante es eso, aprender a vivir en la salvación. Aprender a vivir en la salvación no como un concepto, Dios me salvó, a través de Cristo soy salvo, sino vivir en la realidad de esa salvación en tu vida. Saber lo que está contigo. Esto es lo que está mostrando David en este salmo. Él entendió, volvió en sí y se dio cuenta que Dios caminaba con él, que Dios era su amigo, que Dios estaba a su lado y que no tenía por qué temer ni sentirse como se sentía, porque él tenía el poder de hablar con Dios y poder decirle las cosas que hizo y poder pedirle perdón. Allí se muestra la gracia de Dios. Así se muestra la gracia de Dios para nosotros. Él quiere que eso sea una realidad en tu vida. No quiere decir de que yo peque a propósito, que haga cosas malas, porque yo sé que mañana el Señor me va a mí a perdonar. No se trata de eso. Si estamos movidos por el Espíritu, el poder del Espíritu morará en nosotros y el poder del Espíritu nos guiará. Lo que Él nos está diciendo es, si nosotros tenemos una condición tal en nuestro corazón que nos está impidiendo poder vivir adecuadamente, que nuestros pensamientos están revueltos, entonces tenemos que acudir a la gracia maravillosa de Dios y hablar con Dios y poder decirle tus pecados, tus errores, las dificultades las que has pasado, tal vez el entendimiento que tú tienes de aquello, y Él te va a aclarar para que tú sepas cómo son las cosas, porque Dios quiere que estemos completamente despejados en nuestros sentimientos y pensamientos. ¿Qué debemos tener nosotros en cuenta? En tercer lugar, es sencillo. Lo que tenemos que hacer es hacer lo que Dios determinó cuando el sentimiento de culpa nos acose. Yo debo seguir las instrucciones, así como cuando tú vas donde un médico. El médico analiza tu situación, mira tu patología
y entonces te manda un tratamiento. Y tú tienes que poner en práctica ese tratamiento para que puedas vencer aquella patología que estás viviendo, aquello que estás sintiendo en tu cuerpo. Exactamente, el Señor dejó unos patrones de conducta que nosotros tenemos que llevar a cabo y que nosotros tenemos que aplicarlos y pedirle al Señor que nos dé a nosotros, oye bien, que nos dé a nosotros ese deseo de ponerlo en práctica. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es confesar ante Dios nuestro pecado. Tú tienes que llegar delante de Él y tienes que ser de esas personas que señalan el evento, el hecho, aquello que tú sabes que no estuvo bien. Y no porque te justifiques de pronto tratando ¿qué te digo?, de contar la historia a tu manera como para que suene un poco más liviana. Dios desea que nosotros seamos honestos. Cuando estemos delante de Él en esa intimidad, Él lo que Él espera es que podamos hablar verdad, que podamos decir las cosas por su nombre. Entiéndelo, Dios no se va a ruborizar con lo que tú le digas, porque ya Él conoce lo que tú has hecho. Ya Él sabe la intención que había incluso antes de que hiciéramos lo que hicimos. De tal manera que no podemos llegar allá simplemente a mostrar las cosas como nosotros tratamos de alivianarlas para poder quedar un poco bien. No vamos a quedar bien. Quedamos bien cuando somos honestos, cuando desarrollamos integridad delante del Señor. Él quiere que nosotros seamos íntegros, no simplemente que aparentemos tener nosotros una vocación de piedad, pero estamos lejos completamente de ella. Él quiere que nosotros podamos asumir la responsabilidad de nuestra naturaleza, entender que somos imperfectos. Y entonces en medio de esa imperfección cometemos errores en casa, cometemos errores en el trabajo, cometemos errores en el comportamiento, cometemos errores en la calle, con la gente, con cualquier persona. A veces hacemos cosas de las cuales nosotros nos sentimos avergonzados. Y ahí está justamente la culpabilidad enviándonos a donde nosotros tenemos que resolver el asunto. Y el asunto justamente lo resolvemos delante de Dios. Entonces tenemos que confesar. Dios quiere que tú confieses por una sencilla razón. No quiere hacerte pasar vergüenza. Quiero que lo entiendas. Tienes que confesarlo para que tú le muestres que has entendido cuál ha sido el asunto. Que has entendido lo que se ha dado. Que has entendido que estás viviendo una situación que no está buena. Has comprendido. Porque la única manera de poder cambiar es cuando tú entiendes algo, comprendes algo y necesariamente surge en ti la necesidad de poder cambiar aquello. Tienes que comprenderlo. Por eso el Señor quiere que confesemos delante de Él. Y no solamente confesar. En segundo lugar, tú tienes que clamar. Y clamar por el perdón de Dios. ¿Sabes? No solamente yo confieso, de pronto yo puedo confesar y digo, bueno, Señor, ya lo hice, ¿qué se puede hacer? Ahora yo tengo que clamar, porque precisamente cuando yo clamo ante Dios es porque yo estoy mostrando que yo no quiero volver a caer en lo mismo, no quiero volver a repetir lo mismo. Dicho de otra manera, estoy mostrándole al Señor que no quiero volver a repetir, que quiero ser completamente diferente, cambiado, transformado. He entendido que mi vida no puede desgastarse haciendo lo que he hecho. Ahora yo le pido al Señor que Él me perdone por aquello. Yo quiero sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento en mi corazón. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento en mi corazón solo proviene cuando Dios a mí me perdona. Cuando Dios me exculpa, me saca de esa culpabilidad. Y entonces yo de ahí en adelante, por la gratitud que debemos tener, entonces ahora miramos y direccionamos una conducta completamente diferente. Un comportamiento completamente distinto. Porque he sabido que ese comportamiento en el cual estaba no es el adecuado. Pero gracias a Dios, Dios me ha perdonado, ha extendido su mano y me ha levantado, me ha lavado, me ha dado una nueva condición y una nueva visión de vida para que pueda caminar de una manera diferente. Ese es el amor de Dios. Dios es un Dios de oportunidades.
¿Tú te acuerdas de Pedro? ¿Cómo era Pedro? Pedro, yo creo que Pedro es uno de los discípulos que más nos representa bien a nosotros. A veces nosotros tenemos unos pensamientos propios de cada uno como superiores, que a mí no me pasa, yo soy mejor, yo soy fuerte. Y fíjate cómo al final negó al Señor. Y cómo se sentía tan triste y tan devastado porque aprendió que como él pensaba, no era la vida. Él no tenía esa capacidad. Era un cobarde como cualquier otro de nosotros. Cuando el Señor lo confrontó, que le dijo que cuidaran las ovejas, le preguntó: Pedro, ¿me amas? ¿Y sabes qué era lo más triste? Que Pedro lo amaba. Inmensamente lo amaba. Pero se acordaba que le había fallado. Señor, tú sabes que te amo. Cuánto dolor hubo en esas palabras, porque sabía que había fallado, pero el Señor le dijo: tienes una nueva tarea. Yo confío en ti, yo te perdono, apacienta mis ovejas. ¿Sabes? El perdón de Dios hace que nosotros volvamos a recuperar justamente la confianza. Recuperamos la confianza de saber que podemos hacer cosas maravillosas en esta tierra. Recuperamos la confianza de saber que Dios es un Dios de oportunidades. Por eso tenemos que clamar por el perdón de Dios. Y Él colocará una condición de satisfacción en nosotros, porque cuando Él nos perdona, lo que hay es alivio y paz a nuestro corazón. No tienes que oírlo en un altoparlante. No te lo tiene que decir nadie. Tú mismo lo percibes en tu espíritu y te das cuenta que Dios te ha perdonado. En tercer lugar, tienes que hacer algo que es importante. A lo largo de mi vida ministerial me he dado cuenta que hay personas que están permanentemente pidiendo perdón por el mismo pecado. Y se pasan los años pidiendo perdón por el mismo pecado. Algo que cometieron. No están cometiéndolo nuevamente. Lo cometieron hace tiempo. Pero siempre están pidiendo perdón por el mismo pecado. La palabra dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces estamos redundando por una sencilla razón. El peso de la culpa es mayor que el regalo del perdón que Dios nos ha dado. Decidimos vivir en la culpabilidad. Y como decidimos vivir en la culpabilidad, aun cuando el mismo Señor venga a la tierra y nos perdone, todavía creemos estar permanentemente creyendo en nuestra culpabilidad. Nosotros tenemos que aceptar el perdón de Dios. Y tienes que llevarlo a tu corazón, que descanse en tu mente. He sido perdonado. Yo fui lo que fui, pero soy un hombre perdonado por Dios. Soy una nueva criatura, como lo declara la Escritura. Las cosas viejas pasaron, todas ahora son hechas nuevas. Y tiene que estar en nuestra mente eso. He conocido personas que siempre pasan como martirizándose por lo mismo y por lo mismo. Y simplemente no han aceptado el perdón de Dios. La palabra, fíjate lo que dice la palabra. Tus pecados son sumergidos en el fondo del mar, olvidados. Pero nosotros queremos entrar todos los días a sacarlos del fondo del mar. ¿Por qué el Señor puso esta manera de poder definir, de demostrarnos cómo Él obra con nuestros pecados? Para que podamos entender que están completamente olvidados y que nosotros somos los que tratemos nuevamente de recordarlo, pero no nosotros. Ten cuidado. El dardo de fuego del enemigo está permanentemente señalándote hacia tu pasado para que no puedas avanzar en el futuro que tiene designado Dios para ti. Por eso Dios quiere que tú descanses en ese perdón. En cuarto lugar, tienes que soltar el pasado vivido sin Cristo. Olvídate de eso. Mira lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados.
Digámoslo de esta manera: Dios tiene mala memoria para aquello que nos ha perdonado. No existe más. Yo debo entonces soltar ese pasado. Suelta las cosas malas que te han pasado. Suelta todo eso. Ya las pediste perdón al Señor. El Señor te ha perdonado. Suelta todo eso y que tu conciencia descanse para que el enemigo no tenga oportunidad de estar enviándote esos dardos de fuego. En quinto lugar, tienes que vivir bajo la libertad del perdón de Dios. ¿Qué significa vivir bajo la libertad del perdón de Dios? Ahora significa que yo estoy habilitado para poder servirle a mi Rey. Estoy habilitado para poder servirle al Dios Todopoderoso. Mi Señor ya no tiene en cuenta mi pasado. Mi Señor no tiene en cuenta mis culpabilidades, no tiene en cuenta absolutamente nada. Ahora yo quedo dispuesto delante de Él para que Él me use en la forma y en la manera que Él haya decidido usarme. Yo me presento delante de Él. Y qué bueno que nos presentemos todos los días aquí: Señor, puedes contar conmigo. Aquí estoy delante de ti, Señor, para lo que tú dispongas. Porque sé que me has lavado en tu sangre, me has limpiado, me has perdonado y estoy habilitado para poder cumplir con la misión para la cual tú me has creado aquí, para que la cumpla en esta tierra. Así que creo que todo esto, esos pensamientos de culpabilidades, cámbialo por un pensamiento de servir a Dios y a tu prójimo. Porque Dios tiene una misión especial para ti preparada para que tú puedas cumplirla. El enemigo siempre va a colocar culpabilidades en tu corazón para que tú te sientas que no sirves para nada, para que tú sientas que Dios no te puede usar, para que sientas que siempre vas a estar atado a lo mismo que te ha pasado. Mira cómo utilizó a David. No ha habido un gobernante que lo haya igualado, porque él fue conforme al corazón de Dios. No que fue diferente a nosotros, sino que siempre entendió que sin Dios nada podía hacer y que Él es el que nos cambia. Como conclusión, mi hermano, mi hermana, mis queridos amigos, tengan presente que la especialidad de Dios con nosotros es justamente reconstruirnos. Y Él quiere reconstruirte, quiere usarte. Por eso Dios te está esperando para cambiar tus pensamientos y liberarte del pasado y del peso de la culpabilidad que pueda haber en ti. Y desea que a partir de hoy, de este momento, te mantengas en la gracia de Dios. Él te ha perdonado y te ama y está contigo como poderoso gigante. Únete conmigo, por favor, para que le demos gracias a Dios por su palabra. Padre bueno, gracias te doy porque estás conmigo, por tu misericordia, por tu gracia, por perdonar nuestros pecados. Y no solamente perdonarlos, sino también enseñarnos a cómo el peso de la culpabilidad tenemos que quitarlo. Te doy gracias, Señor, porque vivimos bajo tu amparo, en tu pronto auxilio, en tu oportuno socorro. Te pido por mis hermanos, bendícelos, límpialos, Padre, lávalos, fortalécelos, afírmalos, confírmalos, Señor, que pueden resolver este asunto de la culpa. Porque tú quieres que nosotros seamos más que vencedores. Y de eso se trata, Señor, el poder vencer aquellas cosas que nos han estado venciendo desde hace tanto tiempo. Señor, hoy te presentamos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti, hemos pecado contra el cielo, hemos estado en contra de tu voluntad. Hoy lo reconocemos y te pedimos, Señor, que nos perdones. Ayúdanos a mantenernos en el perdón, ayúdanos a mantenernos en tu amor, ayúdanos a caminar contigo como tú quieres que nosotros lo hagamos. Ayúdanos a ser las personas que tú deseas que nosotros seamos. En tus manos descansamos y oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de mis hermanos. Oro para que el Señor te bendiga, para que esta semana sea una semana de provecho, de bendición, que el Señor te dé aquello por lo cual estás pidiendo,
Que el Señor obre ese milagro en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. Que el Señor te dé ese trabajo, ese empleo que tú necesitas. Que el Señor te provea para que puedas cumplir con todas las obligaciones, con todas las responsabilidades que tienes para con tu casa. Dios está contigo. Gracias te doy, Jesús. Te pido, por favor, que compartas este mensaje con la mayor cantidad de gente posible. Igualmente te recuerdo, estoy colocando unos pósteres allí en Facebook. Vamos a realizar una labor con personas que tienen muchas necesidades. A veces uno dice, bueno, pero ¿por qué Dios permite tantas necesidades? Bueno, Dios permite tantas necesidades para que tú sobreabundes en buenas obras. Es sencillo. Si nadie necesitara nada, imagínate, ¿cómo haríamos? Pero Dios permite que hayan personas con esas necesidades más profundas que las que tienes tú, para que podamos movernos y poder extender la mano y poder ayudarles y bendecirles. Es muy triste vivir en un mundo indiferente, siendo nosotros cristianos indiferentes. Y Dios quiere que miremos a la necesidad. Por eso la palabra dice que cuando tú le das al pobre, le prestas a Dios. Y si tú quieres que Dios te deba, hagamos buenas obras por los hermanos, que el Señor te va a recompensar grandemente. Oro para que el Señor te bendiga, te guarde y te confirme, y que todo lo que emprendas, siempre el Señor esté contigo. Bendiciones, mis hermanos, un abrazo, los amo mucho y hasta siempre. Bendiciones.